Vamos a hablar de algo fundamental que es muy interesante en las funciones lineales, que es un término que se utiliza mucho. De hecho, lo van a encontrar hasta en clases más avanzadas de lo que se busca. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, mírenme. Habíamos realizado la página 196, ¿va? La página 197 presenta una especie de ejercicios. Entonces, en estos primeros minutos vamos a abordarlo entre todos juntos. Nos dice la primera parte. Relacione cada función de primer grado con su respectiva recta. No sé si ya se ubicaron en su libro. Sí, ¿Los demás? ¿Ya están en la página 197? sí. Ok, entonces miren qué sucede. ¿Qué sucede en la página 197? En la página 197 me presenta tres rectas. La recta N, L y la recta M. Entonces a mí lo que me dice es que una la recta L con la respectiva función. Es decir, yo no sé cuál de esas, cuál de estas ecuaciones me representa la recta L o M de esas, ¿ves? De estas expresiones de acá. Yo no sé cuál es esa. Entonces, para no estar adivinando, vamos a irnos a esta gráfica y vamos a hacer algo. Ok, creo que no se logra ver bien. Entonces, denme un momento. Ok. No sé si en su libro de texto, bueno, en su libro de texto aparece, va, el caso de la recta roja. ¿Qué podemos decir nosotros en el caso de la recta N? ¿En dónde, en dónde la recta N pasa en el eje X? ¿En qué punto? Ahí es donde nosotros nos vamos a ubicar. ¿En qué punto pasa? A ver, jóvenes, El punto -3. menos 3, coma 0. Recordemos que siempre que hablamos en el plano cartesiano hacemos referencia a un punto, porque nos movemos en X y en Y. Es decir, bueno, ahí en la imagen que está, pues no se logra apreciar de la manera más clara, pero vamos a ver. Aquí es 1, aquí es 2 y acá es 3. Entonces, en todo este eje, en el eje X, habíamos dicho que ahí Y valía 0. Entonces nos estamos moviendo 3 unidades en X, solo que en el eje negativo y 0 unidades en Y. Entonces ese punto es el punto 3, bueno, menos 3,0. ¿Por qué menos 3? Porque estoy en el eje negativo de las X. Es decir, acá, ¿ves? Acá acá es el eje Y positivo, aquí es la parte positiva de los Y y aquí la parte negativa del eje Y, ¿ves? Recuerden que siempre yo parto de acá del origen, que es mi referencia. No sé, así como en la recta numérica, que allá cuando ustedes decían, bueno, números a la izquierda de 0, ¿qué pasaba? ¿Qué signo tenía? Negativo, ¿va? A la derecha, positivo. Entonces en la recta numérica, corrijo, en el plano cartesiano, el eje Y también se comporta, solo que de manera vertical. Entonces lo que más se parece a la recta numérica en su forma es el eje X. Pero este punto de intersección se le conoce como el origen, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Ok, entonces ya a través de eso ya identificamos un punto. Otro punto sería este de acá, miren, que sería el punto 0 en X y menos 4 en Y. Este es otro punto que pasa por la recta N. Estos son puntos relacionados con la recta N. ¿Por qué creen que me estoy fijando en las intersecciones? Bueno, también me pude haber fijado en, vaya, pareciera que en el punto menos 2, menos 1 tocase, pero es más exacto en el eje vertical, y en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes?
lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tomar ese punto y lo vamos a evaluar en la primera función, en esta de acá, ¿ve? Intuitivamente, en esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Si ese punto pasa en x igual a menos 3, me da igual a este resultado de y igual a 0, significa que esta es la función. Si no me da, significa que no es esa la ecuación no es la función que describe a esta recta. Entonces vamos a comenzar a evaluar. Vamos a probar con el primer caso. Y igual a negativo 4 tercios por x menos 4. Entonces, vamos a copiarle acá. Y igual a negativo 4 tercios por x menos 4. Y lo vamos a evaluar en el valor de x igual a menos 3. Entonces, si lo evaluamos, dice y menos 4 tercios por menos 3 menos 4. Entonces, ¿qué pasa? Este 3 con este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese 3 y ese menos 3? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Se va a simplificar, miren. Es decir, aquí ve, eso se simplifica. 3 entre menos 3, eso es 1. Bueno, negativo 3 entre 3, eso es menos 1. Entonces, puedo seguir copiando acá abajo. Entonces, puedo decir que y va a ser igual a menos 4 por menos 1, menos 4. ¿Cuánto es menos 4 por menos 1? Positivo 1, ¿sí o no? No, corrijo, positivo 4. Propiedades de los signos, menos por menos da más. 4 por 1 da 4. ¿Y 4 menos 4 cuánto es? 0. 0. Entonces se forma el punto menos 4,0. Entonces en este punto que acabamos de encontrar aquí, que exactamente pasa por esa recta n, está descrita por esta función. Entonces lo voy a unir. Esa sería una opción. La otra opción hubiera sido este punto, el que estoy tomando acá. ¿Ve? No sé si logran ver dónde estoy marcando. El punto 0, menos 4. Entonces probemos ahora si el evaluar en x igual a 0, vamos a hacerlo acá, nos da de resultado que y vale menos 4. Si se da eso, bueno, ya lo comprobamos, vamos a poder decir que eso es esa función es la que describe el comportamiento de esa recta. Entonces vamos a ver. Si x es igual a 0 para y igual a menos 4 tercios por x menos 4, vamos a ver si y toma el valor de 0, es decir, al evaluarlo en este punto. De hecho, lo que hemos venido haciendo se conoce como evaluar un punto en una función. Como tal, todavía no hemos desarrollado lo que es una gráfica de una función lineal. Todavía no hemos entrado. De hecho, prácticamente lo que nosotros vamos a hacer más adelante es buscar estos puntos de intersección, miren. Acá. Y con eso nosotros vamos a graficar nuestras funciones lineales. Entonces, en ese sentido, pues va a ser un poco más fácil que lo que hemos venido haciendo, porque acá pues vamos formando una imagen, pues, una idea. Entonces, vamos a ver. Si x es igual a 0, vamos a ver cuánto da y. Entonces, y va a ser igual a menos 4 tercios por 0 menos 4. ¿Cuánto es negativo 4 tercios por 0? 0, ¿va? 0. Y 0 menos 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? El 0 es neutro, entonces lo omitimos, ¿va? Y pues me están restando 4, me queda negativo 4. Y igual a menos 4. Entonces, si yo lo hubiese hecho por este punto, estoy tomando dos puntos. En este caso, voy a ponerlo acá en color morado. Este sería el punto. 0, menos 4. Este de acá. Y este de acá sería el punto. ¿Cuál habíamos dicho? Menos 3, va, 0. Entonces, yo tengo esas dos opciones. Evaluar en esos puntos. Entonces, por ambas, yo llego a determinar
de que la recta n está descrita por esta función, ¿ve? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento, jóvenes. No. A ver, si yo me voy a la gráfica, es para comprobar. Vaya, si hubiese yo evaluado, por decirlo así, el primer punto, el punto menos 3,0 en esta función, obviamente no me va a dar ese par ordenado. Es decir, al evaluarlo en menos 3, en x igual a menos 3, el valor de y no me va a ser distinto de 0. ¿Por qué creen que va a ser distinto? Porque no, esta función no me describe esta recta n. No la describe. Es decir, no es la ecuación, no es la, así no está dada, pues, el comportamiento. Y recuerden que cada función depende, pues, de cómo esté dado x y qué otros valores lo están sumando. Entonces ya determinamos la primera. A ver, determinemos L. Ok, si nos vamos a L, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa con L? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que observar nosotros? A ver si alguien me ayuda. ¿A dónde nos tenemos que ir primero? Para poder saber cuál de esas funciones o sea, o sea, está dada así la función L. En donde se intersecan los puntos. Bueno, no necesariamente, sino que en donde, mire acá, ve, en los ejes, ve, eje X y eje Y de la imagen. Ahora, ¿usted habla, se intersecan los puntos de estas dos rectas o con respecto a los ejes? Porque esas son dos cosas distintas. Mire, o acá los ejes X y Y. ¿A qué hace referencia? A los ejes. Ah, bueno, si es a los ejes, está no correcto. Entonces, ¿en qué punto se intersecan? O mejor dicho, pasan por los ejes o los tocan, como se suele decir a veces de una manera no tan formal. ¿En qué puntos la recta L interseca el eje X? Váyanse a su dibujo y me dicen. Para el eje X está en el punto 3,0. En la parte derecha del origen, en el eje X. Para el eje Y es la parte de arriba, la positiva. Es decir, arriba del origen. Y es el punto 0,2. Entonces tenemos esos dos puntos, ¿va? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, como ya determinamos la recta N, donde tenemos acá subrayado en color verde, ya aquí yo ya no lo voy a considerar yo para sustituir. Aquí ya no lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque ya determiné que esa recta es la que pertenece a la N. La recta, la función para la recta N sería acá. La función para la recta N. Entonces, si es la función, significa que por ende ya no es esta función de acá, lo que tengo subrayado en color verde, ya no me describe ni a M ni a L, sino que el que me describe es a la recta N. Entonces yo para determinar L lo voy a considerar o en este punto o en este punto o en esta función, corrijo, o en esta función o en esta de acá. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? No. Ok, entonces vamos a probar, vamos a alterar el orden. Vamos a probar acá. Vamos a ver si la recta L está descrita por la última. Entonces mi función es y igual a 3x más 3, ¿va? Y igual a 3x más 3. Y vamos a verificar si, si pasa en si esa función describe a la recta L. Cuando me refiero a que describe, es de que si por medio de esa función se graficó la recta L. Pues. En otras palabras, si es la que le corresponde. Entonces, ¿qué puntos de intersección tenía la recta L? ¿Qué puntos de intersección? Tenía dos puntos, ¿va? Donde tocaba en X y donde 0,2. 0,2. No sería 0,3, la recta L.
En X. ¿Sí? Se hace 0,3 entonces. Ah, no, sí, sí tiene razón, 0,2 en Y. ¿Y cuál es el otro punto? 3,0. O sea, este es para en el eje y este es en el eje X. Sí, tenía razón. Es que yo estaba viendo el eje X, entonces. Pero sí, sí tiene razón. Entonces vamos a verificar. Con un punto que no se cumpla, automáticamente el otro no lo evaluamos. Pero vamos a hacer en ambos casos para que vean que el resultado no se va a cumplir. Entonces, considerando el punto 0,2. Entonces, ustedes siempre se tienen que acordar de algo. Un punto es un par ordenado. Esto de acá, antes de la coma, este valor de acá, es mi valor en X. El número después de la coma es mi valor en Y. Entonces, tengo 0 en X y 2 unidades en Y. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si yo tomo ese punto, estoy diciendo que esa función la voy a evaluar en X igual a 0. Porque X se le asigna el valor de 0 para ese punto. Entonces, Y va a ser igual a 3 en X vale 0 más 3. Esto de acá, esto se hace 0 por la multiplicación. Todo número multiplicado por 0 es 0. 3 por 0, 5 por 0, lo que ustedes le quieran dar. Es decir, a multiplicar. Entonces sería 0 más 3. Entonces Y es igual a 3. Pero vamos a ver, el punto 0,3, que es lo que se forma de acá, no es lo mismo, es distinto al punto que yo estoy evaluando, ¿va? Al que yo ando buscando. ¿O será lo mismo? ¿Va que no va? No. Entonces, miren, son distintos. ¿Y en qué son distintos? En la coordenada Y, miren. Acá, ¿ven? Ahí son distintos. Entonces, pues desde acá nosotros ya podemos decir que ese punto no pasa o no, vamos a poner, no pertenece a la recta L. Desde ahí nosotros ya podemos afirmar. Ahora, vamos a hacerlo con el otro punto y nos vamos a dar cuenta que efectivamente tampoco pertenece a esa recta. ¿Cuál era el otro punto? El punto 3,0. ¿Sí o no? Punto Sí. 3,0. Entonces, nuevamente, el primer número antes de esta coma, lo voy a marcar acá con este color, antes de esa coma, es mi valor para X. El segundo número es mi valor para ¿qué? Para Y. Recuerden que es un par ordenado. Entonces, ¿qué pasa en un par ordenado? Yo tengo una coordenada en X y una coordenada en Y. Aunque no me mueva en Y, yo lo voy a representar con 0. Aunque no me mueva en X, yo lo voy a representar con 0. ¿En dónde se dan esos casos? En el eje vertical y en el eje horizontal. Es decir, en el eje de los X y en el eje de los Y. En el plano cartesiano. Entonces vamos a ver. Dado ese punto, entonces significa que yo estoy tomando cuando X vale 3. Entonces mi función está dada por esta ecuación, ¿ves? 3X más 3 va. ¿Sí o no? Entonces, si está dada por esa, ya verificamos que no da, respectivamente. Entonces, ahorita vamos a ver. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. ¿Y 9 más 3? 12. No. Entonces, ¿cuánto vale Y? 12. Solo estamos evaluando puntos. No hemos hecho nada distinto. Casi similar a lo que veníamos haciendo los días viernes y el día de ayer. En la página 196. Solo que aquí pues nos estamos guiando por por qué puntos pasan los ejes de acá, ¿ves? De esta imagen, ¿ves? En esta imagen, ¿ves? En esta de acá. Todo este recuadrito. Ese es nuestro norte. Es decir, de ahí estamos partiendo.
No es que esos puntos nos los hemos inventado. Entonces, a ver, ya evaluamos en x igual a 3. Entonces, si evaluamos en x igual a 3, me da el punto, me genera el punto, o sea, el par ordenado, 3,12. ¿Sí o no? ¿Y qué podemos decir del punto 3,12 con respecto al punto 3,0? ¿Serán iguales o serán distintos? Distintos. Distintos, ¿va? ¿Y en dónde se da la diferencia? En la coordenada y, miren. Entonces, miren, no es necesario evaluarlo en este punto de acá, porque ya con este ya habíamos dicho eso. A ver, si ya la primera opción ya la descartamos porque es la función que describe la recta n, ¿cuál creen que sea la que describe la recta L? La tercera ya la descartamos, ¿va? Porque no cumple, ¿va? Es decir, esta de acá. ¿Cuál creen que sea entonces? La segunda. La segunda. Y bien, es la segunda. Verifiquemos a ver si es la segunda. Es decir, volvamos a tomar el punto 0,2 y el punto 3,0 y verifiquemos si satisface ahí. A ver, una pregunta. ¿Ya habían copiado esto? Bueno, les voy a dar ese espacio para que lo copien. Desde acá. Esta es para la función, para la recta n. Acá le vamos a poner recta n. Hacemos el plano cartesiano. ¿O no? No, porque como lo tienen en su libro, entonces, página 197. O solo que hagan referencia, el dibujo de la parte 3, página 197, para que después, cuando estudien, tomen en cuenta que es de ahí donde partimos. Entonces les voy a dar este espacio. Ángel Yair, copiando, por favor. Los demás también. Andrés Morales, ¿ya copió? No, profe. Profe, Sí. no me puedo retirar, es que ayer me vacunaron y me duele todo el cuerpo. Ok, sí, está bien, no se preocupe.
Ok, ¿cómo van? ¿Cómo van hasta el momento? ¿Terminaron? Para bajar la pantalla a la parte de abajo. Yo sí. Ok, ¿ya puedo bajar? ¿O falta alguien que no haya copiado aún esta parte de acá, de la recta N? Yo falto. Vamos a dar un pequeño espacio más, un momento más. Ya. Ok, entonces miren, aquí está la parte, otro desarrollo. Solo que aquí ya es con respecto a la recta L, para que no se confundan. Entonces, ya probamos en la tercera función, entonces ahora vamos a rectificarlo evaluándola en la segunda función, de las opciones que nos aparecen y nos vamos a dar cuenta que esas sí cumplen. Entonces, en eso y de ahí vamos a hacer el desarrollo. Que Ángel Yair no lo veo copiando, no sé qué pasa.
¿Ya terminaron esa parte, jóvenes? Para hacer el desarrollo en la función 2. Ya casi. Ok. Entonces, vamos a hacer la comprobación con la segunda función que nos dan a en la parte derecha de la página 197. No sé si ya todos terminaron, aún le falta alguien. Para proceder con el desarrollo. Siempre tomando en cuenta estos puntos de acá, ¿eh? Que es lo que en la gráfica acá pasan por L. Pero como a mí lo que me están pidiendo dice, relacione cada función de primer grado con su respectiva recta. Entonces, las funciones son las que me aparecen del lado derecho. Las rectas son las imágenes que me dan en el plano cartesiano de mi parte izquierda. Entonces, partiendo de esa información del plano cartesiano, pues comienzo a relacionar. Entonces, vamos a hacerlo acá en un pequeño espacio, por si alguien no ha terminado de copiar. Y pues vamos a tomar con un punto que evaluemos, si se cumpla, automáticamente el otro ya se cumple, así como en el primero que logramos ver para la recta N. Entonces, ok, vamos a hacer aquí un pequeño espacio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar nuestra función. Sería menos 2/3 de x más 2. Entonces, mírenme. Vamos a evaluar el punto 3,0. Nuevamente es un par ordenado. 3 unidades en X y 0 unidades en Y. Entonces, si X es igual a 3, significa que mi función va a ser negativo 2/3 por 3 más 2. Entonces, con este se simplifican y me queda Y es igual a menos 2 más 2. Entonces, Y toma el valor de 0. O sea que me forma el punto 3,0. Entonces, sí se me crea esto de acá, miren. Sí se cumple esto, ¿eh? Entonces, cuando se cumpla esto, al evaluar en ese punto, significa que sí pasa por esa recta. O que en otras palabras, sí pertenece ese punto a esa recta. Sí pertenece a la recta L, ese punto. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que esta función es la que a mí es la indicada para la recta L, es decir, la que me describe esa recta L. Entonces, puedo venir perfectamente acá, miren, y unir, ¿ve? Y unir, bueno, ya lo haya hecho. Entonces, por ende,
¿Cuál sería la función para la recta M? La tercera. Entonces copien esto si no lo habían copiado. Y aquí pues sería recta L. Siempre recta L. Solo que sería en la función, en esta función, ¿ve? En esto sería lo que cambiaría. Y allá lo habíamos hecho, lo habíamos evaluado en esta función. Eso es lo que cambia. ¿Qué más podemos decir? Classroom, pues yo he hecho comentario, varias personas les he comentado y pues no sé si ya habrán visto, varios sí, entonces no todos. No sé si han visto Classroom. Lo digo porque cuando me presentan tareas, pues algunos pues siguen haciendo subiéndolo de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vimos allá ecuaciones lineales, no es que ese tema ya quedó en el abandono, no, sino que acá en funciones vamos a seguirlo viendo, despeje, todo eso. Porque como les digo nuevamente, todavía como tal no hemos graficado una función de manera formal. Hasta el momento solo de manera intuitiva, es decir, evaluando punto a punto y de ahí se va formando una imagen. Entonces ya cuando grafiquemos funciones lineales, a la hora de determinar algo que se conoce como intersecto, pues vamos a tener que resolver una ecuación lineal. Y pues varios en las tareas, en las primeras, lo que hicieron fue solo tomar puntos y evaluarlos. Y no, el chiste es determinar el valor de X que satisfaga esa igualdad. Entonces vamos a aplicar ese concepto nuevamente. ¿Ya terminaron esa parte? Para pasar a la parte 4. Les voy a dar un momento más entonces. De la parte 4, pues se van a dar cuenta de que es fácil. Nos vamos a ir por una parte de la información que nos da el libro en la página 195. Bueno, no necesariamente, ya lo vamos a hacer porque vamos a hacer de otra manera. Entonces, y nos vamos a guiar de un concepto que ahorita lo vamos a definir y que también se presenta en áreas más adelante. Entonces, me avisan cuando terminen eso y de ahí pasamos a esa parte. Profe, disculpe. ¿Sí? Y de la tarea que tengo pendiente, ¿cuándo voy a poder subirlo? Ya le voy a habilitar el espacio, no se preocupe. O sea, ya, permítame, deme un momento. Verifiquen, ya le tiene que aparecer la tarea 4 en Classroom. Le va a aparecer como que la entregó tarde porque lo que hago yo es que comienzo a cerrar espacios, pues, entonces, pero en el caso pues tenía excusa, entonces sí explica. Ok, entonces ya terminaron, que veo a varios que están distraídos para pasar a la parte 4.
Me avisan por qué parte van para así. Ya copiaron estas dos partes. Esto de acá, junto con esto de acá. Ok. Sí. En la parte 4 vamos a hablar de algo fundamental en funciones lineales. Ok, la función lineal pues está de una manera que a algo se le conoce como pendiente. Entonces la pendiente siempre va a ser el número que acompaña a la X. Es decir, vamos a tener Y igualado a algo que va a depender de X. Puede haber otra operación sumando, restando, multiplicando a la X perfectamente. Entonces, ya a la hora de ubicarlo de una manera sencilla, es decir, ¿cómo decirlo? De la forma Y igual a M de X más B, vamos a poder identificar de manera clara la pendiente. Ok, por lo visto creo que ya nadie falta de copiar, ¿va? Para poder moverme acá en la pantalla. Ok, entonces tenemos el libro en esa página 197, a nosotros nos da, aquí sí vamos a hacer uso de la recta, de la regla, de este tipo de regla. Entonces, vayan sacándola. Entonces, miren qué pasa. ¿Qué podemos nosotros notar para la primera función y para todas? ¿Qué podemos notar? ¿Qué tienen en común todas esas funciones? A ver si alguien me dice, y si es buen observador. ¿Qué podemos notar nosotros, jóvenes? Que pasan siempre por dónde. ¿Por qué punto pasan? Por el punto cero. Por el origen, el punto 0,0. Origen. Entonces, si pasan por eso, significa que, pues no, o sea, vamos a ver. La forma de una función o perfectamente es f de x igual a m de x más b. Así se conoce también una función, o así como el libro nos la presenta. Y igual a m de x más b. Entonces, yo lo que les decía, que siempre esto que acompaña a x, es decir, el coeficiente, se va a llamar pendiente. Bueno, se conoce como el nombre de pendiente. Esto de acá se conoce como el intersecto en Y. O como suelen decir, bueno, está desplazada a tantas unidades en Y. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para saber cómo está desplazada? Bueno, ¿qué pasa cuando me intersecto en Y? ¿Cuánto vale X para que se vea un punto en Y? ¿Cuánto vale? Acá, por ejemplo, ¿cuánto valía acá X en este punto? Aquí donde estoy subrayando. Bueno, donde tengo el mouse. Si quieren voy a subrayar. Acá, por ejemplo. Aquí. ¿Cuánto valía X? ¿Cuánto valía X ahí, jóvenes? Dado, si lo quiero expresar como un par ordenado. En esa intersección de esa recta, ¿cuánto valía X? Creo 4. No. O sea, recuerde que en un plano cartesiano es un par ordenado. El par ordenado X, Y. Entonces vamos a ver. ¿Me estoy moviendo yo en Y? ¿En X? ¿O en Y me estoy moviendo? Recuerde que este es el eje Y, ¿ve? Todo esto de acá. Lo vertical es el eje Y. Lo horizontal es el eje X. Entonces, ¿qué sucede? Que en todo el plano cartesiano, en el eje Y, en todo esto que estoy dibujando, ahí X vale 0. Siempre. Vaya, si yo lo tomo acá lo tomo en menos 4, cuando Y es igual a menos 4. ¿Cuánto vale X ahí? 0. Ahora, si tomo acá en este punto, en Y igual a 2,
¿cuánto vale X? A ver si alguien me ayuda. ¿Cuánto vale X ahí? Siempre estoy haciendo referencia al eje Y. ¿Cuánto vale X? En todo el eje Y, ¿cuánto va a valer X? 0, jóvenes. 0. En todo esto de acá, en el eje Y va a valer 0. Y acá en el eje X, Y siempre va a valer 0. Es decir, en todo el eje, vamos a escribirlo. Vamos a hacer unas observaciones acá abajo. Vamos a hacerlas acá abajo. Y nos vamos a mover. Permítanme, como ya tenemos un poco saturada la pantalla. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a mover. Permítanme. Vamos a ver más acá arriba. Para que no... Vamos a hacer la explicación. Entonces... Ok, ahí. Ok, entonces miren, ve. Lo que yo les explicaba, voy a dibujar un plano cartesiano para que no haya confusión. Voy a dibujar. Y vamos a explicar eso y vamos a dejar unas observaciones. Entonces, en este caso, pues no lo voy a graduar, es decir, no lo voy a particionar. Solo voy a hacer referencia al primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante y donde X y Y son positivos y negativos. Entonces, miren, ve, jóvenes. Esto es un plano cartesiano. Si esto es mi plano cartesiano, vamos a partir de acá, pero la idea es la misma. Si este es mi plano cartesiano, siempre esto de acá, ¿ve? Así, ¿ve? Todo esto, lo que estoy subrayando en color amarillo, eso es mi eje X. Todo eso es mi eje X, lo de color amarillo. ¿Hasta ahí vamos bien? Jóvenes, ¿me confirman por micrófono? ¿Todos? Sí. Sí, profe. Sí. Y esto de acá, miren, lo que estoy subrayando en color verde, es mi eje. Es mi eje Y. Cuando yo digo vertical es por cómo nos vamos a desplazar. Cuando digo horizontal es por cómo nos estamos desplazando. No es que le estoy cambiando el nombre ni nada. Entonces eso sería una pequeña observación. Solo estoy haciendo referencia a eso. Entonces eje Y. El de color verde. Y voy a subrayar acá para que... Aquí. Entonces, siempre digo yo horizontalmente por lo general. Así nos movemos y acá sería vertical. ¿Ve? Ahora entonces aquí es donde vienen ya las aclaraciones. ¿Ve? Todo punto que pasa forzosamente por en este eje vertical, es decir, el eje Y, aquí, que está exactamente aquí en el eje Y, puede ser acá, puedo ponerle un X sub 0, corrijo, un Y sub 0, un Y sub 0, aquí un Y sub 1, no sé, aquí un Y sub N. Lo estoy poniendo así para decirlo de manera general. ¿Vale? Cualquier punto que yo tome en ese eje vertical o eje Y, siempre va a tener la siguiente, siempre se va a cumplir la siguiente situación, que X va a valer 0. Entonces aquí sería siempre en el eje Y. Siempre en el eje Y. Ahora, si yo tomo un punto acá en el primer cuadrante, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, si yo ya lo tomo acá, ya ahí ya no ni Y ni X vale 0, porque ya es un par ordenado que hay un desplazamiento, miren, acá ve. Me muevo X sub N unidades en el eje X y Y sub N
bueno, y sub, bueno, acá pongámosle y sub n unidades en y, ¿ve? Por decirlo así, y llego a este punto. Entonces, solo en los ejes, tanto verticales como horizontales, cumplen esa condición. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo un punto en el eje horizontal o en el eje X? Si lo tomo acá, o acá, o acá, o acá, o acá, lo que está variando es lo que yo me estoy moviendo en X, pero en Y, todas tienen el mismo, todos tienen el mismo valor, que Y es igual a 0. Entonces, Y va a ser siempre igual a 0 en el eje X o en el eje horizontal. ¿Hasta ahí vamos todos bien? ¿Entendieron esa parte de ahí, jóvenes? ¿O tienen aún alguna duda? No. Los demás, que los veo, no los veo muy convencidos. No. ¿Seguros? Bueno, pues, entonces ya dada explicación, pues ya podemos descartar toda duda. Y lo mismo sucedería acá en el eje, ven, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahí ya ni X, ni si se encuentra acá va. Ya ahí ni X ni Y podrían valer 0. Solo se da esa particularidad cuando es exactamente tanto en eje vertical o en eje horizontal. Entonces, miren, ve, eso por una parte. Ahora, ¿qué más? Como me dice, realiza el desplazamiento de las gráficas de las funciones de primer grado proporcionadas. No utilice tabla de valores. Es decir, me están diciendo que a puro valor, o sea, partiendo de esto, esta función que me dan es esta línea de acá, porque no hay ningún desplazamiento. Lo mismo esta de acá, es esta línea de acá. Y lo mismo esta de acá, esta línea de acá. Lo mismo para esta. Están haciendo referencia a eso. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros definamos la pendiente? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Si y es igual a m de x más b, y tengo yo otra función que es y igual a b, bueno, ¿qué vamos a cambiar? A m de x, y pongámosle más c. Cuando yo tengo dos funciones que tienen la misma pendiente, en este caso ambas valen m, lo que yo puedo decir es que la otra gráfica, es decir, la gráfica de esta, pongámosle y sub 2 y esta y sub 1, la gráfica de y sub 2 va a ser paralela, solo que va a estar desplazada tantas unidades. Entonces, ¿qué pasa aquí con los ejercicios que me están dando? ¿Qué coeficiente tiene X para este caso? ¿Qué coeficiente tiene? Es decir, ¿qué valor de m tiene? M igual a 1, el coeficiente. Y esta de acá, m igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son las pendientes? Solo el coeficiente. Recuerden que cuando no aparezca un número, siempre hay un 1. Y por la neutralidad de que 1, por decirlo, 1 por 2, ¿cuánto era ya? Cuando nos aprendíamos las tablas. 2 va. 1 por 3, 3. Ahora, si digo 1 por x, lo mismo, x. Entonces la pendiente es 1 en ese caso. Ahora, ¿por qué creen que definimos la parte de arriba, esto de acá? Hicimos estas aclaraciones. Porque forzosamente también, la función x menos 4 va a pasar por el eje y. Entonces nosotros vamos a partir de eso. Entonces, para que pase por el eje y, significa que x va a valer 4. ¿Hasta ahí estamos bien? Si x va a valer 4, entonces, ¿cuánto va a valer y? Si x vale 4, si x vale 0, corrijo acá. O sea, siempre esta función, que es la que me están pidiendo, bueno, lo voy a subrayar. Esto de acá, no me dio, aquí, esta de acá, esta que me están pidiendo, siempre que pase por el eje y, x va a valer 0. Es decir, acá, miren, en este eje y, x vale 0. Siempre tiene esa particularidad.
Entonces, si x vale 0, significa que donde va x voy a poner 0, sustituir por 0. Entonces va a ser el punto 0 menos 4. Entonces y va a valer menos 4. Entonces me ubico acá, ¿ves? 0 en x, menos 4 acá. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿de qué me voy a agarrar para poder trazar la otra? De esto, miren, de los conceptos, que las pendientes son la misma. Entonces, si son la misma, es la inclinación. Ya gráficamente es esa inclinación que logramos ver ahí. ¿Qué más podemos decir? Cuando la pendiente es positiva, es creciente. Cuando es negativa, es decreciente. Entonces, a pura regla, aquí ven, pura regla, voy a irme acá, voy a poner mi regla, así ve, así. ¿Y qué voy a hacer ahora? Me voy a, sin moverla, es decir, sin mover la inclinación, voy a desplazarme así ve, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, a tocar ese punto. Miren, ya dado eso, lo que voy a hacer es que voy a trazar una recta. Entonces, esta sería mi función, ¿ve? La función y igual a x menos 4. Entonces, está 4 unidades desplazadas hacia abajo en y, como lo dice el libro en la página 195. Y pues, ¿qué más? Solo eso. Ahora, ya hicimos la primera. Vamos a ver con la segunda. Con la segunda sucede lo mismo. ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Son lo mismo, sí o no? ¿Cómo son las pendientes? ¿Qué valor toman? Para el inciso C. O si quieren, hagamos el inciso B, vaya. Acá el inciso B. ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Cómo son? Ambas son negativas, ¿sí o no? Entonces, el valor de las pendientes, m es igual a menos 1. Para esta, m es igual a 1. Para esta de acá, m también es igual a menos 1. Entonces, si las pendientes son las mismas, significa que al trazar a esas dos funciones en el mismo plano cartesiano, esas dos rectas van a ser paralelas. Sí son las mismas y con el mismo signo. Es decir, el mismo coeficiente y el mismo coeficiente con signo y todo, y número. Entonces, nuevamente, la función y igual a menos x más 3 siempre va a tener un intersecto en y. ¿Por qué creen? Porque la función lineal tiene la particularidad que su dominio son todos los números reales. Es decir, que acabe, se va a extender desde menos infinito hasta más infinito, pero uno no dice eso, sino que dice los reales. Su rango se va a extender desde menos infinito hasta más infinito, pero uno dice los reales. Entonces, forzosamente va a tener que pasar por acá, ¿ves? Por este eje X, forzosamente. Y también forzosamente va a haber un punto donde va a pasar por X, por el eje Y y por X. Entonces, más adelante vamos a ver eso y lo vamos a definir de manera más formal. Pero bueno, vamos a hacer esto. Si va a pasar forzosamente por el eje Y, significa que X, ¿cuánto va a valer? 0. Que X va a valer 0. Entonces, tomando esta función, que es a mí la que me dicen que trace, significa que y va a ser igual a menos por 0 más 3. Es decir, y va a valer 3. Entonces va a ser el punto 0,3, ¿ve? Este de acá. Y nuevamente voy a sacar mi regla, esta de acá. Y como son paralelas, porque tienen la misma pendiente, voy a irme con mi regla a medir esa inclinación. Es decir, voy a colocarla acá, ¿ve? Ahí. Y de ahí, sin tocar nada, aquí en este caso, pues, tal vez cuando tomé la imagen, aquí había una especie como de curva. Esto de acá. Aquí. Por eso pueda que no se vea recta. Porque eso ya no la hace recta. Entonces, pero la idea es la misma, cuando usted lo haga en su cuaderno. Entonces, de ahí, miren, como la inclinación es la misma. Ahora, la inclinación se da porque las pendientes son iguales. Entonces, miren, me voy a mover, a mover, a mover, a mover, y voy a ponerlo en ese punto. Y de ahí, a trazar esto, ¿ve? Esta función, ¿ve? Miren.
Y la que tracé en negro también tiene la misma pendiente que la otra y ambas son decrecientes. ¿Por qué cree que son decrecientes? Por esto, miren, porque la pendiente es negativa. Entonces, si la pendiente es negativa, significa que va a ir en Y de más infinito a menos infinito, miren. Va a ser decreciente, va a ir decayendo. En el caso de la primera, la pendiente era positiva, que era m igual a 1, ¿va? ¿Sí o no? Entonces iba de menos infinito en Y a más infinito. Iba creciendo, pues. Iba aumentando los valores. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Hasta ahí no hay ninguna duda? No, profe. ¿Todo claro hasta el momento, jóvenes? ¿O alguien que no haya entendido nada? Aprovechando esos 3 minutos que nos hacen falta. Jóvenes. A ver, Jaime García, ¿alguna duda, consulta? ¿Gustaría escucharlo al que le vaya preguntando? No. Henry Zaguirre, No, profe. Alejandra López, No, profe. María Carranza, No, profe. Aletri Silva, No, profe. Josué Gómez y Ángel Osorio, No, profe. No, profe. Astrid Grande, Diego Godoy, No, profe. Cristian Mejía, No, profe. Leonardo Calderón, No, profe. Ángel Yair, No, profe. Astrid, ¿alguna duda, consulta? No, profe. Bueno, como todos me dijeron que no hay ninguna, ahora yo les hago la pregunta. ¿Por qué nosotros partimos de esa pendiente? ¿Qué sucede? ¿Cómo es la pendiente en ambas funciones que me dan para el inciso B? ¿Cómo es la pendiente? Son iguales. Entonces, si son iguales, significa que ambas van a ser paralelas. Y de hecho, miren, son paralelas. Es decir, nunca se van a intersectar en ningún punto. Esta que me da el libro con la que yo acabo de dibujar. Entonces, ambas tienen la misma inclinación. Lo que pasa es que una está desplazada. En este caso, pues serían 3 unidades en X y 3 unidades para la que yo grafiqué y la otra pues no está desplazada porque pasa por el origen. Entonces, no lo voy a dejar de tarea, pero sí lo vamos a chequear y me gustaría que fuesen practicando. Traten de hacer los incisos C y D para practicar, no de tarea. Entonces, les queda eso como práctica. Y el día jueves vamos a verificar eso.